Buenas tardes, soy Juan Aitor Lago, soy el director de investigación de EAE Business School y bueno, aprovecho para daros la bienvenida a esta web conference de nuestros ciclos habituales de tendencias e innovación, que bueno, muchos de vosotros ya nos estáis siguiendo y bueno, aprovecho para dar la bienvenida a todos aquellos alumnos, tanto de OBS como de EAE, que se incorporan por primera vez y bueno, sobre todo a nuestros alumnos de fuera de España, ¿no? De países como pueden ser Estados Unidos, Venezuela, Perú, México, Italia o Rusia, porque ya sabéis que somos dos escuelas internacionales y, bueno, pues agradecemos mucho vuestra asistencia. La sesión de hoy a mí personalmente me interesa muchísimo. Cuando me pidieron que la moderara, pues la verdad es que estuve encantado, porque es un tema del que se habla mucho y del que yo personalmente pues sé bastante poco. Los que me conocéis sabéis que yo sé de finanzas y bueno, el mundo de las finanzas con Internet se ha visto afectado, pero yo creo que positivamente. La sesión de hoy lo que vamos a ver es cómo Internet ha cambiado una industria en particular, como sería el tema de los medios de comunicación y, sobre todo, si de verdad ha generado ingresos los medios de comunicación por Internet o no, que es un tema que yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo y cómo rentabilizarlo. A mí me parece que es muy interesante. Y, bueno, para responder a esta pregunta y también a otras que surgirán, tenemos a dos profesionales muy potentes, los medios de comunicación, que son, bueno, a mi izquierda, María Jesús Luengo, que es directora de cuentas en Colcomunicación y además es profesora vuestra en OBS. Es una periodista que cuenta con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación y en comunicación corporativa e institucional. También está con nosotros Esther Macías, que es editor-in-chief de TICBIT España y es periodista especializada en las TIC, tendencias, economía digital información para emprendedores. Y bueno, ya sabéis cuál es los que nos habéis seguido y los que no, pues os lo comentamos. En la forma en la que solemos hacer esta web conference. Tanto María Jesús como Esther nos comentarán sus apreciaciones sobre la situación durante aproximadamente una hora, puede ser más extensivo. Y luego tenemos una parte de preguntas. Ya sabéis que para hacernos llegar vuestras preguntas, para eso contamos con nuestro Community Manager, que hoy no está aquí con nosotros en el atril, pero bueno, al que yo mando un saludo muy cariñoso. Muchas gracias por estar con nosotros esta vez, Borja. Ya sabéis que para las preguntas podéis utilizar el hashtag almohadilla OBS Medios y para los que no tengáis Twitter os recomendamos que os hagáis una cuenta, pero si todavía no tenéis, nos podéis mandar un correo a comunicación@onlinebestschool.com. Y bueno, yo ya, sin más, os dejo con María Jesús y con Esther. Muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias. Y bueno, estoy segurísimo que será muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a ti, Aitor, y muchas gracias también a EAE por invitarnos a esta web conference, que desde luego no puede ser más oportuna y creo que el tema más de actualidad, aunque la verdad es que creo que si fuéramos capaces los que estamos aquí de decir hacia dónde van los medios de comunicación en esta era digital, pues nos contratarían como consultores y nos forraríamos. Así que creo que, por lo menos por mi parte, yo os voy a dar mi opinión y una visión personal de cómo veo las cosas, pero desde luego yo no tengo ninguna solución y creo que, por desgracia, pues ahora mismo no la tiene nadie. Antes de ver dónde vamos, me gustaría empezar por decir dónde estamos, ¿no? Cuál es la situación actual, repasar un poco cuál ha sido pues la respuesta que los medios tradicionales han dado a esta revolución digital que se inició hace 20 años y que ha ido variando y aumentando en intensidad en este tiempo. Me gustaría hablaros también de los nuevos medios online, medios que ya han nacido en la era digital, que son 100% digitales, pero siguen siendo teniendo planteamientos y estructuras de medios de comunicación. Hablaros también de todo eso que hay en el mundo digital, en Internet, en esa jungla digital, con esa multiplicidad de emisores de información, pero ya de manera desagregada, desestructurada, individual, pues, y que generan mucha información, pero también mucho ruido.
Y en medio de todo este panorama, pues hacer una reflexión sobre cuál es el papel de los periodistas, cuál es si vamos a ser necesarios o no en el futuro en este mundo digital. Y por último, una sola pincelada también para explicaros cómo este viraje en el mundo de los medios influye también en las relaciones a nivel de comunicación. Yo ahora me dedico más a la asesoría de comunicación, pues cómo la comunicación también de las empresas, de las instituciones, tiene que lidiar con este nuevo panorama de medios y en este universo digital. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en medio de una tormenta perfecta. Los medios de comunicación tradicionales están inmersos en una crisis o en una triple crisis que ha confluido en el tiempo y que realmente se ha convertido en un auténtico tsunami que se está llevando por delante, pues como sabéis, por desgracia, a muchos medios y muchos puestos de trabajo. Por un lado, la crisis económica general afecta a los medios de comunicación de una manera muy directa en sus cuentas de resultados por una doble vía. La principal de ellas es una merma radical en sus ingresos publicitarios. Los anunciantes son empresas o instituciones que a su vez se ven obligadas por la crisis a recortar sus presupuestos, a recortar sus costes y pues la publicidad suele ser uno de los elementos que antes se recorta en momentos en los que además hay una caída generalizada de la demanda. Por tanto, los medios esa crisis económica la han vivido de una manera muy directa, viendo unas reducciones drásticas en sus ingresos publicitarios del 20 del 30% cada año. Pero además, la situación económica de las familias, de los ciudadanos, hace que ese €20, esos €2,50 que te gastas en el periódico del domingo, pues la gente llega un momento en el que se plantee el gastárselo en eso o en otra cosa, cuando también se ven inmersas las familias en procesos de ajuste brutales, aumento del desempleo, etcétera, ¿no? Y en estos dos temas, como veremos más adelante, con el mundo digital empujando por otro lado. Además, esta crisis económica generalizada ha pillado a muchos grandes grupos de comunicación pues con unas deudas elevadísimas, fruto de los procesos de expansión, de los procesos de entrada en otros negocios colaterales a la edición de periódicos, en el mundo de las televisiones de pago, de los derechos de fútbol, etcétera, etcétera, con lo cual también los problemas de financiación que tiene cualquier empresa en España, pues a algunos medios, a algunos grandes grupos de comunicación les ha pillado en un momento con un alto endeudamiento y unas necesidades financieras enormes. Pero además tenemos la competencia digital. La competencia digital hace que, por un lado, actúen los medios digitales como competidores en la tarta publicitaria, porque los anunciantes tienen estas otras plataformas para anunciarse y de una manera muy efectiva, con lo cual la tarta ya de por sí reducida pues merma todavía más porque tienen que compartirla con estos nuevos actores. Y además se ven ante la necesidad de dar una respuesta a sus lectores de por qué tienen que pagar por algo que en Internet básicamente tienen gratis, ¿no? Todo esto, el resultado de todo esto es, como sabéis, un panorama bastante desolador y unas cifras pues bastante dramáticas. Según la Federación de Asociaciones de Prensa, entre 2008 y 2012 pues se han perdido unos 5.000 puestos de trabajo en medios de comunicación. O sea, se ha vivido un proceso de reconversión brutal, desconocido hasta ahora. Los medios se han sometido a unas curas de adelgazamiento de costes vía básicamente reducción de plantillas que, desgraciadamente, pues tampoco les han servido o no les están sirviendo claramente para mejorar sus cuentas de resultados, y seguimos viendo cómo las audiencias siguen cayendo todavía pues, a cifras de 2 dígitos en muchos casos. ¿Cómo respondieron los medios de comunicación tradicionales? ¿Cómo han llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo respondieron a esa revolución digital? Los medios de comunicación, yo creo que históricamente siempre han evolucionado muy de la mano de los avances tecnológicos, ¿no? Pensemos,
cómo se transmitían las noticias cuando no existía ni siquiera la imprenta, pues alguien que tenía una información y la transmitía pues de viva voz, alguien llevaba un mensaje a caballo hasta la aldea vecina o hasta otro pueblo, la imprenta ayudó a generalizar y a difundir con mayor alcance los mensajes. Por supuesto, la revolución tecnológica, la revolución de los medios de transporte facilitó que esas noticias se transmitieran entre unos lugares y otros con mayor rapidez. El teléfono, el telégrafo permitió que pues, en lugares lejanos se pudieran transmitir acontecimientos, y luego ya, por supuesto, la televisión, la radio añadió inmediatez, la imagen. Pero durante todo este proceso lo que se iba ganando era en rapidez a la hora de transmitir la información, en alcanzar cada vez a unas audiencias mayores, pero el esquema seguía siendo que había una información escasa, que estaba en manos de muy pocos y en el que los medios de comunicación actuaban como los mediadores entre ese acontecimiento y las audiencias. Solo ellos tenían acceso a esa información y eran ellos los que la transmitían, siempre mejorando, como os digo, pues el alcance de la difusión de las noticias gracias a los avances tecnológicos. Cuando surge Internet, yo creo que los medios de comunicación ven claramente que es un aliado que va a multiplicar el alcance de sus informaciones, y de hecho todos los medios de comunicación, los periódicos, pero también por supuesto radios y televisiones, pero nos centramos en periódicos, lo que hacen es lanzar ediciones digitales. ¿Cuál es el problema? Que se meten en esto sin un modelo de negocio claro y sin un modelo de negocio en dos vertientes, ni por el lado de los contenidos ni por el lado de los ingresos. En el lado de los contenidos, bueno, hemos visto a lo largo de estas dos últimas décadas cómo los medios han ido virando casi de un extremo a otro sin solución de continuidad, de todo gratis a todo de pago, ahora lo abro pero no lo abro todo, ahora estas modalidades de paywall que estamos viendo en el que bueno, hay un determinado número de noticias abiertas pero luego el resto es de pago. Es decir, no ha habido un criterio claro, nadie ha tenido muy claro si en Internet tiene que ser todo gratis o si se puede poner un precio a una información que lógicamente tiene que dar un valor añadido y un plus a lo que se puede encontrar en Internet. También Internet ha variado mucho respecto a desde los orígenes en los que accedíamos a Internet de una manera muy limitada solamente desde el ordenador hasta ahora que llevamos un teléfono que es un ordenador en el que nos permite estar constantemente conectados e informados. Entonces, no ha habido claro un modelo de negocio en cuanto a cómo debían ser los contenidos, si tenían que ser de pago, tenían que ser gratis. Ahora la realidad es que en el punto en el que estamos, en el que la gratuidad es lo que impera en Internet, el intentar los ejercicios que se están intentando de pago pues no siempre están teniendo éxito, aunque en algunos casos sí. Y en todo caso lo que sí es verdad es que sigue habiendo mucha dispersión de criterios entre unos medios y otros. No hay un criterio claro en el mundo de los medios de comunicación sobre hacia dónde se tiene que ir. Pero luego tampoco ha habido un modelo de negocio claro en la otra pata que es fundamental, que es la publicitaria. La publicidad en Internet, o sea, creo que era Juan Luis Cebrián al que le leí que explicaba que se han pasado mucho tiempo los medios pensando pues el país que su competidor era el mundo, que el mundo su competidor era ABC, y no se daban cuenta de que en el terreno publicitario en Internet quien les estaba haciendo la competencia era Google, y cuando han querido recordar cuando se han querido dar cuenta, pues casi era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Google lo que consigue es un poco la panacea para cualquier anunciante, que es tener muy identificadas a las audiencias, a los targets, el poder enviar unos mensajes muy personalizados en función de ese historial de navegación que tienen de nosotros, saber que si estás mirando hoteles te pueden mandar. Es decir, el tener muy definida esa audiencia, el tener además una respuesta inmediata, pues en el momento en el que haces clic, el anunciante sabe que tú has visto ese anuncio y que tiene la efectividad que sea, pero que tú lo has visto. La interactividad, el tener la respuesta inmediata, el poder interactuar y ofrecer información adicional a los consumidores, y un precio bajísimo que realmente ha roto ese mercado y en el que ahora mismo pues los medios tienen dificultades para encontrar su hueco.
Yo además creo que durante también este tiempo, en paralelo a este auge de del mundo digital, se ha producido también una crisis de credibilidad de los medios, ¿no? En este caso, desde luego, no sé si se puede generalizar, pero en el caso de España, desde luego, creo que es así, de medios muy identificados con demasiados cortapisas o demasiados corsés ideológicos o demasiado mediatizados por intereses empresariales y han ido perdiendo la credibilidad que es fundamental para un medio de comunicación, de manera que ahora mismo ya no solamente es que haya estos medios digitales o incluso ya no medios, sino, como vamos a ver más tarde, estos nuevos prescriptores de opinión mediante blogs o mediante redes sociales que pueden tener incluso una mayor credibilidad, una patina incluso de mayor independencia que los medios de comunicación. En todo caso, a la hora de informarse, los medios de comunicación, entre comillas siempre digo tradicionales, siguen siendo los preferidos por las audiencias, porque si veis los datos, pues todavía a la hora de, insisto, de informarse, de buscar, de saber lo que ha pasado en el día, las páginas web más vistas pues son las de los grandes periódicos, ¿no? Los grandes periódicos han tenido que modificar de una manera bastante notable su manera de presentar la información. Internet te obliga, bueno, te da muchas ventajas, pero también te obliga a cambiar, a ser mucho más ágil, a tener una actualización constante, a ser mucho más rápido. Estas estructuras, cómo funcionaban los medios de periódico, pues que el periodista se ponía a escribir su crónica ya por las 6 de la tarde, la escribía y al día siguiente salía en el periódico y ya está. Y como mucho la interacción que podía tener con sus lectores era una carta al director. Ahora la interacción es inmediata. Si veis los comentarios en las noticias que se publican en los periódicos, pues se comenta sobre el contenido de la noticia, pero hay muchas veces que a quien le dan es al periodista porque está mal escrito, porque les parece una chorrada esa información, porque comete tal o cual falta, porque esta información no es rigurosa. Es decir, que los periodistas ahora se ven escrutados de una manera directísima por sus lectores. Desde el diseño hasta los contenidos audiovisuales, hasta la infografía, todo lo que tiene que ver con gráficos, todo esto ha evolucionado de una manera tremendamente rápida gracias a Internet y a esa necesidad de presentar la información de otra manera. Incluso los contenidos, yo creo que hay puesto que lo que te permiten las ediciones digitales es también conocer de manera instantánea cuáles son los gustos de los lectores y cuáles están siendo las noticias más leídas. Lo cierto es que yo creo que los contenidos también empiezan a responder cada vez más a temas que son más de interés general, que esos temas tan acotados de los medios de comunicación, que eran como de ese grupo reducido de iniciados en temas económicos o en temas políticos, y ahora se abre mucho más el espectro. Y también es verdad que toda esa necesidad de cambio le pilla a los medios de comunicación con redacciones pues muy diezmadas y con periodistas muy desmotivados que se han tenido que reinventar a sí mismos y a los que se les está exigiendo pues esto que se llama el periodista multimedia, multicanal, el hacer a la vez que tiene que escribir la crónica en el periódico, tiene que estar tuiteando la sesión en el Congreso y luego tiene que grabar un post para el no sé qué y tiene que escribir además. Y todo esto, insisto, les pilla en un momento en el que por la sucesión de ERES, de recortes de personal, les pilla desmotivados y en muchos casos incluso renuentes a los cambios, ¿no? Junto a los medios tradicionales, lo que estamos viendo es un surgimiento de medios online, de medios que son 100% online, 100% nativos digitales y que están surgiendo en los últimos años. Estos ya incorporan ya en su ADN pues estas nuevas técnicas, como os digo, a la hora del diseño, de utilizar recursos audiovisuales, de presentar las informaciones de una manera también más ligera, no la imagen de coger el periódico el domingo por la mañana y estar 3 horas leyendo el periódico, pues esto ya sí que creo que se ve cada vez menos. En Internet necesitas o se demanda una información, una manera de informarse más rápida. Luego puedes profundizar todo lo que quieras y más, pero la verdad es que los medios tienen que hacer un esfuerzo por presentar la información de una manera que se pueda consumir de una manera más rápida, ¿no? Pero estos nuevos medios que os comento ahora son
medios de comunicación con criterios de medios de comunicación de toda la vida, que jerarquizan la información, que realmente, si veis estos medios, pues vais a encontrar noticias muy parecidas a las que veis en los medios de comunicación tradicionales, que sus redactores, sus directores, en la mayoría de los casos son periodistas con mucha experiencia que han salido de ERES de los grandes periódicos y que han montado estos nuevos medios, ¿no? Me parece, yo os he puesto aquí 4 ejemplos, por supuesto hay muchísimos más, pero me parece que es muy curioso el ver cómo algunos de estos, por ejemplo, Infolibre o Alternativas Económicas, hacen ediciones en papel, es decir, ellos son medios digitales, pero se han decidido a publicar, en estos casos son revistas mensuales. A la hora, en lo que se refiere al modelo de negocio, pues hay de todo. Hay Alternativas Económicas, es una cooperativa de redactores. En el diario.es, pues el 50% de la sociedad está en manos de los redactores y luego tienen socios, están abiertos a otro tipo de socios. Por supuesto tienen suscripciones, por supuestísimo tienen publicidad, porque, como os digo, son medios de comunicación en toda regla. Y en algunos casos, como puede ser Infolibre, han optado por la información de pago también de saque. Es decir, ellos nacen en este mundo y no han tenido miedo de ensayar o de aplicar ninguna de las opciones que se dan en el mercado. Bien, es verdad que parten, claro, de unas estructuras de costes ligerísimas, en las que no tienen las rémoras, pues bueno, las cargas financieras que tienen los grandes medios, ni los grandes costes que supone el tener una rotativa para tirar un periódico en papel, plantillas ajustadísimas, pero lo que os digo, nacen con estructuras mucho más livianas y, por tanto, son mucho más libres, y también son mucho más libres a la hora de escribir. Eso es una cosa que yo personalmente detecto en muchos de ellos, el hecho de que sean periodistas que tienen mucha experiencia detrás, pero que han salido en procesos de reestructuración de grandes medios, les ha hecho liberarse quizá de corsés que han tenido en su vida profesional, y escriben de una manera muy distinta como lo hacían, pues, un periodista del País, como escribe en uno de estos medios, muy diferente a como lo hacía en su periódico o del Mundo o de cualquier otro, ¿no? Junto a los medios de comunicación propiamente dichos, sean antiguos o sean online, tenemos todo esa multiplicidad de emisores de información que nos da el mundo digital, esa jungla digital, en la que se van creando nuevos prescriptores de opinión que son tan importantes o que pueden ser tan influyentes como puede ser algunos de estos medios de comunicación. El mundo de los bloggers es desde luego muy interesante de analizar, aunque yo lo que veo es que al final los que tienen influencia, la influencia se gana por la credibilidad, que al final es la que hace también a los medios de comunicación tener esa influencia. Es decir, que en cualquier caso es la credibilidad lo que hace que un medio o un bloguero pueda tener influencia en el mundo digital. Por supuesto, aquí hay de todo. Tenemos la posibilidad de encontrar unos nichos muy concretos de información y que responden a unos públicos muy concretos, que no tienen por qué ser masivos, pero que desde luego en sus diferentes ámbitos pues tienen una enorme influencia. Y luego está el fenómeno ya de las redes sociales, que amplía de una manera ya absoluta el número de canales o de fuentes de información, ¿no? Aquí ya cualquiera escribe en Twitter y expresa su opinión o cuenta algo que está viendo o crea o inicia una conversación. Lo que pasa es que yo todo esto, quiero decir, no creo que haya que confundir todo esto con los medios de comunicación. Es una manera de informarse y es una manera de crear opiniones, pero creo que la jerarquización de la información, como luego os explico un poquito más tarde, sigue siendo algo fundamental, que hay tantísima información, ¿no? Lo que permite todo esto también es romper ese papel que tenían los medios de comunicación, que tenían el monopolio de la mediación entre la noticia y la audiencia.
Ahora ya no es necesario que haya un medio de comunicación por medio y, de hecho, eso es algo que las instituciones, que las empresas, que los partidos políticos aprovechan pues, a través de sus canales en redes sociales, de sus páginas web, para comunicar directamente con las audiencias. Y si hay una rueda de prensa, no hay que esperar a que un periodista te cuente qué es lo que ha dicho el político de turno en la rueda de prensa, sino que el propio partido está tuiteando lo que dice y, por tanto, comunicándose directamente, y lo mismo, por supuesto, sucede con las empresas, ¿no? Esto, claro, también se genera mucho ruido, esa cantidad ingente de información genera muchísimo ruido y genera nuevos fenómenos que hacen que haya también pues, bueno, que separar un poco el polvo de la paja, porque no es, yo creo que no todo lo que sucede en Internet es una expresión absoluta de democracia y es la libertad de expresión por definición. Creo que precisamente la aparición de estos nuevos prescriptores de opinión hace que las empresas, las instituciones, también han visto que es una manera que, además de comunicarse directamente con sus audiencias, pues pueden conseguir que sus productos, que sus mensajes adquieran una mayor credibilidad si quienes los defienden son estos prescriptores, y aparecen estos fenómenos pues de las opiniones de pago, de los blogs, de tal, que empiezan a ser un problema y, desde luego, una actuación muy poco ortodoxa, y que, en Estados Unidos, en más países, pero en Estados Unidos ha habido recientemente ya sentencias declarando este tipo de actividades como publicidad engañosa, ¿no? En medio de todo esto, claro, nos planteamos, ¿sirven para algo los periodistas ahora? O sea, el periodista tiene alguna misión especial. Cualquiera puede ser periodista, cualquiera va con el móvil por la calle, hace una fotografía, graba un vídeo, lo envía por Twitter, cuenta lo que está pasando. Cualquiera puede estar viendo pues es una rueda de prensa y estar escribiendo un tuit, puede escribir tener su blog y dar su opinión sobre esto, sobre noticias económicas, sobre política, sobre lo que sea, ¿no? Yo, como soy periodista, pues creo que sí, que los periodistas, claro que tenemos mucho que decir en esto y que somos necesarios. El periodismo es necesario y quizá es más necesario que nunca, porque, como os decía antes, lo que tenemos ahora, antes había una escasez de información que el medio de comunicación era el que administraba. Ahora hay una superabundancia de información, y la labor real de un periodista, que es el dar información veraz, el dar información útil a los ciudadanos para que dispongan de todos los datos necesarios para ejercer un control democrático de las instituciones o tomar las decisiones que tengan que tomar en distintos ámbitos. Entre toda esa información, alguien tiene que buscar lo que es realmente importante, alguien tiene que encontrar la manera de ordenar y de presentar. Nadie podría abarcar toda la información que se genera en un día si no entrara en un medio de comunicación y viera en la primera página cuáles son las noticias más importantes, ¿no? Por tanto, creo que la labor del periodista, desde luego, sigue siendo muy importante. Ahora bien, los periodistas, lógicamente, tenemos que evolucionar y tenemos que adaptarnos a los nuevos medios. Luego la multifuncionalidad, el saber que los viejos usos ya han desaparecido, que hay que estar en permanente contacto con nuestras audiencias, que hay que actualizar la información, que hay que estar pendientes de esa interactividad y de ese feedback que recibimos constantemente de los lectores. Creo que todo eso es importante. Hay que aprender, pues seguramente, a escribir de otra manera, hay que aprender a manejar los medios audiovisuales de otra manera, pero la labor del periodista creo que sigue siendo fundamental. Se habla mucho del periodismo ciudadano, como os decía. Pues cualquiera puede contar lo que pasa, pero yo os he traído un ejemplo solo de algo que sucedió recientemente, porque un poco para que veáis o para que entendáis mi punto de vista de por qué el periodista es necesario. Esto sucedió en el mes de octubre. Fue el asalto. Una persona entró en la casa de Luis Bárcenas y amenazó a la mujer y al hijo y tal. Pasaba por la calle
una persona que es Ana Cañil, que es una periodista. Ella sabía perfectamente que esa era la casa de Bárcenas, vio que había coches de policía, vio que había una ambulancia del SAMUR, que había un corrillo en la calle. Se paró, preguntó, habló con la policía, habló con los vecinos y se marcó una crónica en Twitter magnífica y además tuvo la única fotografía, bien es verdad que regular, pero la única fotografía de esa persona que había entrado en la casa de Bárcenas. Bueno, el tener el instinto, lo que siempre hemos llamado el instinto periodístico, de ver que ahí hay una noticia y que además no puedes contar, uy, pues qué jaleo de aquí, sino que tienes que preguntar, que tienes lo que es la labor del periodista, intentar encontrar información veraz, contrastada, hablar con la policía, ir a las fuentes que te pueden dar los datos de qué es lo que está sucediendo allí. Probablemente eso es algo que alguien que no es periodista no haría, se limitaría a propagar pues los rumores que estuvieran corriendo en ese momento en ese corrillo de personas que había en la calle, el del bar, el de la farmacia, el portero de la finca de al lado que decía que le parecía que había oído. La labor del periodista es separar todo eso y ceñirse a los hechos, y creo que eso lo da el oficio, y para eso los periodistas siguen siendo necesarios, y cuanto más información hay, más necesario es el periodista para centrar esto. Y ya para ir acabando, os cuento muy brevemente lo que os decía de cómo también el mundo digital cambia la manera de relacionarse de las empresas o de las instituciones, de las organizaciones, la labor desde el punto de vista de la comunicación corporativa. En la comunicación corporativa, realmente los que están a un lado y a otro, pues son periodistas, en su mayoría, o han sido periodistas, y conocen la manera de trabajar de los periodistas y se acomodan a esa manera de trabajar y han tenido una relación, bueno, pues en un plano muy de igualdad. ¿Qué sucede cuando empiezas a ver que de tu empresa, de tu institución, ya no habla el periodista que escribe en la sección de economía o en la sección de sociedad, que es con el que estás acostumbrado a tratar, que en el que tienes unos códigos creados durante mucho tiempo, unas herramientas, las notas de prensa, las ruedas de prensa, muy absolutamente extendidas y absolutamente interiorizadas por todos? Te encuentras pues que ahora de tu institución o de tu producto, de tu empresa, está hablando un bloguero al que no le interesa en absoluto, desde luego, ir a una rueda de prensa tuya, al que las notas de prensa pues no les va a prestar mayor atención, y tienes que ver también la manera de llegar a él, y eso está obligando a las instituciones a cambiar sus maneras de interactuar, y desde luego ser más imaginativos y buscar otro tipo de herramientas de comunicación, ¿no? Os he puesto un ejemplo que me pareció curioso en el blog del Comidista. Pues le invitaron a una fábrica de patatas fritas de Leis a ver cómo se hacían las patatas fritas, y realmente el post que escribió, pues desde el punto de vista informativo, incluso os diría que de efectividad para esa marca en concreto que invitó a este bloguero, pues yo creo que es impagable. Seguramente si a él le hubieran invitado a una presentación junto a 30 periodistas más en una rueda de prensa, no hubiera ido ni de casualidad, no le hubiera interesado en absoluto, pero ahí la empresa realmente encontró la manera de interesar a ese bloguero, y ese bloguero escribió, ya os digo, un post que creo que a la empresa le debió satisfacer y que le debió servir mucho más que cualquier nota de prensa que haya publicado en el último año. También para las empresas en Internet se generan muchas crisis inesperadas, con las que tienes que lidiar, y la necesidad, desde luego, de estar realizando una escucha constante de lo que sucede en Internet, de lo que se está diciendo en las redes sociales sobre tu empresa, que es algo también, un fenómeno muy desconocido, porque antes lo mismo, los códigos de comportamiento entre los periodistas y las responsables de comunicación corporativa respondían a unas pautas establecidas, en los que las crisis eran muy infrecuentes, y desde luego pocas veces te pillaban completamente desprevenido, pero ahora sucede así, puede saltar en cualquier momento y hay que estar muy pendientes. Y termino solamente con una no ha sido exactamente una crisis, pero es algo que ha sucedido en los últimos días y que me ha parecido muy significativo. 2 community managers de 2 empresas
de dos empresas, no, perdón, de una empresa, MediaMarkt, y de la Policía Nacional, que se enzarzaron en una discusión bastante desmesurada en Twitter y que, bueno, condujo a que esto, que es algo que sucedió en la red, terminara en las páginas de los periódicos. Y nada más por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Y bueno, ahora pasamos con Esther. Muy bien. Muy bien, pues de lo que yo voy a abordar un poquito más en profundidad, bueno, son de los siguientes temas. Estamos ahora mismo inmersos en la era digital, como nos decía María Jesús. Está claro que, bueno, hoy en día es que es impensable, bueno, no se puede pensar en cualquier actividad de negocio, por supuesto el periodismo tampoco, sin pensar en los medios digitales, no solo en Internet, sino en smartphones, tabletas, etcétera. Comentaremos un poquito también el auge que están teniendo los medios digitales, no solo la traslación de los medios tradicionales al mundo digital, sino los propios medios digitales nativos. Cómo será el periodismo en la era digital, cómo tiene que ser transmedia y un periodismo de datos. Esas son las últimas tendencias que nos llegan. ¿Cuál es el rol del periodista 2.0? María Jesús ha hablado de la importancia, ¿no?, que tiene el periodista, el rol que tiene que tener. Sí, es fundamental, en mi opinión también es fundamental, pero tiene que utilizar otras armas porque el medio es diferente. Y los modelos de negocio del periodismo digital, bueno, pues ahí daré algunas pinceladas sobre cuáles son los principales modelos, pero bueno, en esto hay mucha incertidumbre, todavía no sabemos cuáles son los que funcionarán, los que no, estamos un poco en un modo de prueba, ¿no? Bueno, inmersos en la era digital, está clarísimo que desde que se creó la World Wide Web en 1991, hace ya más de 20 años, se ha avanzado muchísimo. O sea, actualmente el 70 y tantos % de los habitantes de los países desarrollados tienen Internet. La situación difiere, obviamente, cuando hablamos de del mundo, ¿no?, de todo el planeta a escala global, es 1/3 de la población. Pero bueno, en 2020 ya hay datos, la empresa Cisco de telecomunicaciones tiene datos que aseguran que en 2020 la mitad de la población mundial estará conectada. Además, bueno, en España actualmente, según los datos del ONSI, del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 7 de cada 10 españoles ya tienen conexión a Internet. Y bueno, Internet no es el PC como antes, como hace pocos años, en realidad. Internet es mucho más. Se han generalizado los móviles. Casi el 30% de la población mundial tendrá algún contrato de Internet móvil a finales de 2013, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y además España es uno de los países europeos con mayor penetración de Internet móvil, ¿no? El 57% de los usuarios de móvil tiene contrato de datos, ¿no?, según datos también de la Unión Europea. Proliferan los móviles de nueva generación, los smartphones con conexión a Internet y tecnología muy avanzada, pero también las tabletas. Y no solo las tabletas, nos espera todo un mundo por delante. Las principales empresas tecnológicas están lanzando ya relojes inteligentes con conexión a Internet, en la que, bueno, se podrá mirar información y todo tipo de noticias con conexión con tu smartphone, etcétera, etcétera. Las gafas, las famosas gafas de Google también van a revolucionar la forma en la que consumimos contenidos, está claro, ¿no? Y bueno, ante el auge de la era digital ha habido un crecimiento exponencial de los medios digitales, como era lógico. Los medios tradicionales han visto que no les quedaba otra que, bueno, pues ir al mundo digital o morir. Y eso es lo que están haciendo, pero bueno, con mejores o peores resultados. Y luego, por otro lado, están haciendo medios puramente digitales. En España, según la agrupación de medios digitales que se creaba hace solo unos días, se calcula que hay más de 1.100 medios digitales de comunicación puramente digitales. Así que sí, bueno, los medios de comunicación, como veíamos, están adaptándose a Internet como pueden, con ejemplos mejores y peores. Los más innovadores, bueno, pues The New York Times, The Guardian, Financial Times, Wall Street Journal, sí que están aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece Internet, que ahora veremos, bueno, que se basan sobre todo en otra forma de hacer periodismo, utilizando muchos más lenguajes, formatos, etcétera, etcétera. Pero también, además de los medios tradicionales, han surgido medios puros, medios digitales puros. En Estados Unidos hay muchísimos, es la cuna y el mejor caldo de cultivo, por supuesto, de este tipo de medios, como el Huffington Post, TMZ, Gawker, Business Insider, Lifehacker, Gizmodo, Mashable. Hay muchísimos tecnológicos también, ¿no?, como es lógico.
En Europa, bueno, el despegue ha sido un poco más lento, destacan en Francia Mediapart, en Alemania Berlin Tauscher, curiosamente en 2 países muy apegados, según todos los estudios, a la lectura de la prensa tradicional en papel. Bueno, también The Next Web, que es un site más dedicado a tendencias tecnológicas, es uno de los más conocidos puramente digitales en Europa, ¿no? Es holandés. En España, bueno, pues ya ha comentado María Jesús, el Confidencial, el Público en realidad se reconvirtió, ahora solo es digital, pero bueno, venía de ser un medio tradicional. El Diario, La Información, Huffington Post en su edición en España, Infolibre, medios, por supuesto, muchos más especializados que nacen muchas veces como blogs, pero acaban siendo medios y se comportan bueno, la información la tratan como un medio tradicional al final, ¿no? Gizmodo, Tickbit, Yoroko, Silicon News, las cabeceras de los grupos web, blogs y hipertextual, que tienen muchísimos medios ahora mismo. Y en el panorama latino, bueno, también BTZ Networks, por dar algún ejemplo. ¿Cómo es el nuevo periodismo digital o cómo tiene que ser el nuevo periodismo digital? Aquí se conjugan 2 factores. Es un periodismo que se llama ya no multimedia, sino transmedia. O sea, todos los lenguajes, diferentes estilos, todas las herramientas, todo se conjuga para hacer una información muchísimo más rica en la que el lector pueda ir avanzando, pueda ir documentándose todo lo que quiera, porque ahora mismo el lector, ya lo veremos, va acaparando cada vez más el poder, ¿no?, de la información. Antes el periodista escribía algo en un periódico, aquí se acababa la crónica y hasta ahí podías leer. Ahora el lector puede seguir informándose todo lo que quiera y el periodista tiene que facilitarle esa labor. Y un periodismo de datos, se está hablando ya del data journalism. Las nuevas herramientas tecnológicas favorecen que se pueda analizar la información, ¿no?, de otra forma. Entonces, de ahí pueden salir pues muchísimos artículos con muchísima profundidad, analizando datos, facilitando infografías, gráficos, pero para ello los periodistas pues también tienen que saber utilizar unas nuevas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el nuevo periodismo digital? No se trata de meter vídeos e imágenes en una página web, como se ha hecho en los últimos años en muchos medios de comunicación, va mucho más allá. Como veíamos, supone mezclar lenguajes, escrito, audiovisual, hacer coberturas en vivo de eventos a través de blogs que se montan en ese momento, blogs en vivo, incluir infografías estáticas y dinámicas que se realizan con las técnicas del periodismo de datos que decíamos. Por supuesto, la información tiene que estar preparada para su lectura en múltiples formatos, porque ya no solamente se lee a través del PC. Se sigue leyendo mayoritariamente la información en un PC, según los últimos estudios, pero también crece muchísimo, sobre todo las tabletas, el smartphone también, pero sobre todo las tabletas, ¿no? Se está convirtiendo en el gran dispositivo estrella para documentarse, ¿no?, por parte de los usuarios. Y hay que tener un diseño preparado no solo para la web de toda la vida, sino pues un diseño responsivo, que se llama, o sea, que se adapte a los nuevos medios, que se pueda leer en una pantalla mucho más pequeña de diferentes tamaños. O hacer incluso aplicaciones ad hoc para estos dispositivos, ¿no?, que veremos que también será uno de los posibles modelos de negocio que pueden tener los medios, ¿no?, en el futuro próximo. Bueno, por supuesto, el lector, como estábamos diciendo, es multipantalla y hay que responder a las necesidades de este. Y también los medios tienen que tener en cuenta que muchas veces el lector, bueno, posiblemente las grandes cabeceras sí, el lector ya es muy fiel a El País, El Mundo, sus diarios, ¿no?, de toda la vida, y acceda directamente a sus webs. Pero muchos accederán a través de agregadores de contenido, a través de Google, y no solo, o sea, ahora hay muchas aplicaciones, está Flipboard, Google acaba de sacar Google Play Kiosco, que combina una aplicación que tenía como un kiosco de prensa con la parte de noticias, o sea, el lector ahí aglutina todas las noticias que le pueden interesar según los temas de diferentes medios y posiblemente nunca entre por tu cabecera, o sea, nunca entre por tu web, sino por el agregador de contenidos, ¿no? Eso lo tienen que tener en cuenta los medios también de cara a su estrategia. Y el rol del periodista digital, ¿cómo ha cambiado en estos últimos años? Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que el lector ahora mismo está en el centro del proceso. Como decíamos antes, el periodista antes escribía, bueno, hasta un punto, daba la información normalmente que le cabía en las páginas de papel. Ahora no, ahora, bueno, es que el proceso de información del lector es infinito, si quiere, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues facilitar, o sea, pensar en el lector, pensar en cómo puedo
satisfacer la necesidad informativa del lector, ¿no? De la mejor forma posible. Pero, por supuesto, y ahí coincido totalmente con María Jesús, el periodista debe tener una mirada especial. No todo el mundo sabe distinguir qué es noticia, qué no. Contarlo, saber narrarlo, eso no lo tienen los periodistas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, seas un periodista digital, seas un periodista de toda la vida analógico, está claro, tienes que tener una mirada especial. Pero bueno, también tienes que tener el dominio de una serie de herramientas que ahora se utilizan y antes no, pues antes tú hacías tu crónica, la pasabas a maquetación, ya, bueno, utilizabas las herramientas de maquetación, etcétera, pero te parabas ahí. Ahora necesitas dominar un sistema de gestión de contenidos para incorporar tus contenidos a Internet, saber diseñar también o tener algunos conocimientos de diseño y análisis de datos, ¿no? Por supuesto, saber cómo posicionar mejor tus noticias en los grandes buscadores, pues por ejemplo Google, a través del que muchísimas personas acceden, y para ello hay que saber cómo posiciona Google los contenidos, cuál es el algoritmo que sigue o cómo puede localizarte el lector, tu información, si quieres que al final lleguen a tu web, que eso es lo que pretendes, ¿no? Bueno, el lenguaje escrito, audio y vídeo ya habíamos dicho, y capacidad para analizar y gestionar el contexto social. Ya ha comentado María Jesús la importancia que tienen las redes sociales. Sí, son claves. Ahora mismo no se concibe el periodismo sin una estrategia en las redes sociales, ¿no? Y, por supuesto, crear una marca personal. Antes, efectivamente, la cabecera tenía mucho peso, ahora va cogiendo cada vez más peso el periodista. El lector elige a quién seguir en las redes sociales, qué información, o sea, es mucho más cercana a la relación, puede interactuar mucho más con él. Y el periodista debe crear su propia marca personal, tiene que tener una credibilidad y, en fin. Bueno, vamos a entrar en algunas de estos requisitos que debe tener el periodista digital en la actualidad. Uno de ellos sería el SEO. El SEO, que es un quebradero de cabeza para muchos periodistas actualmente, porque bueno, pues puede limitar tu manera de escribir, pero bueno, ya veremos que se puede optimizar mejor, ¿no? ¿Qué es el SEO? El SEO, el Search Engine Optimization, es el proceso para mejorar el posicionamiento de una web en los buscadores. Básicamente Google, que por ejemplo en Europa, Estados Unidos es muy dominante, casi todas las personas entrarán por Google posiblemente para ver información. Tiene muchísimo impacto en los medios online y en las versiones digitales de los medios tradicionales. Es clave para varios aspectos, para aumentar los lectores, el tráfico, la visibilidad del medio y la publicidad. No olvidemos que en Internet la publicidad depende del tráfico que consigas para tu página web, con lo cual es vital que muchos lectores lleguen a tu página, y para ello la forma muchas veces es estar en los buscadores, ¿no? En los principales buscadores. Bueno, ¿qué es lo que posiciona Google? Bueno, pues lo que posiciona mejor son contenidos de calidad. Recientemente han cambiado varias veces el algoritmo, pero recientemente lo volvieron a modificar. Un contenido de calidad que sea visitado, apreciado por el lector, comentado, seguido en las redes sociales. Ojo aquí que Google tiene su propia red social, que es Google Plus, con lo cual interesa, y por eso irá creciendo seguramente mucho más Google Plus en los próximos años, porque interesa mover mucho la información, ¿no? Por estos canales que Google puede premiar, ubicando la información en sus páginas de búsqueda en los primeros lugares. Y con un autor de peso. La autoría importa en Internet y también favorece que las noticias salgan en mejores puestos en los buscadores. ¿Cómo mejorar el SEO? Bueno, es vital titular de otra forma, o sea, en papel quizás no, bueno, un titular creativo, atractivo, demás, pero para Internet tienes que pensar, sobre todo para todos aquellos lectores que accederán a tu web a través de un buscador como Google, ¿cómo buscarían tu información? ¿Cómo llegan a tu información? Entonces, ahí es difícil conjugar la creatividad que tienes que tener para titular con, bueno, pues ser prácticos y pensar, el lector esto, ¿cómo lo buscaría? Pues ese tipo de palabras deben estar siempre en el titular, ¿no? El nombre de la empresa o la palabra clave de lo que estemos hablando. Incorporar palabras clave a través de toda la pieza informativa. Destacar en negrita los conceptos esenciales de información. O sea, hay que estruturárselo, dejárselo muy bien masticado a Google para que sepa cómo posicionarlo. Etiquetar la noticia, vincular a los perfiles de las redes sociales, ¿no? La página del medio, el autor y la notoriedad de este cuentan, por supuesto.
El contexto social, este es otro de los requisitos que bueno, el periodista debe conocer, cuáles son las redes sociales. El 80% de los españoles, de los usuarios de Internet en España, utilizan ya las redes sociales según datos de IAB de 2012. Está claro que las personas se van a informar a través de las redes sociales, con lo cual hay que proporcionar la información a través de esta vía, ¿no? El periodista debe conocer y manejar las principales, Twitter, por supuesto, Facebook, LinkedIn, que tiene un carácter más profesional, Google Plus, que no tiene tanta repercusión todavía en España y Europa, pero la irá cogiendo por el tema del posicionamiento del que hablábamos antes, y herramientas relacionadas, pues para programar todos los tweets que tienes que hacer, etcétera, etcétera, HotSuite, TweetDeck. O sea, el 59%, según un estudio que hace Oriella de periodistas, este año el 59% ya utiliza las redes sociales de periodistas. ¿Por qué usarlas? Bueno, pues también, de nuevo, mejora el tráfico, aumenta las visitas a tu noticia, mejora la audiencia, permite un mayor feedback del lector, ¿no? Ahora incluso también se convierten en una fuente de información en sí mismas, ¿no? ¿Cuántas veces te llega una historia a través de un tuit? Ahora esto está pasando. Eso sí, lo que sí que se ha comprobado también, el estudio que mencionaba antes de Oriella, es que el periodista sigue otorgando más credibilidad a aquellas fuentes pues fiables, conocidas, etcétera. O sea, no te vas a fiar de cualquiera, pero bueno, es una fuente más de información, ¿no? Las redes sociales. Y por supuesto también posibilitan nuevas formas de comunicación, pues la cobertura en directo de eventos, etcétera, etcétera. Buenas prácticas en Twitter. Bueno, ¿qué se recomienda? Aportar información inteligente, que sea atractiva, generar conversaciones, utilizar los hashtags que sean útiles para poder localizarlos, tuitear aquello que es importante, no podemos estar de hola, buenos días, me tomo un café de desayuno, no, hay que tuitear la información. Actuar con la misma profesionalidad que tendrías en otra pieza informativa, eso es lo que tiene que hacer el periodista digital. Compartir también la información relevante que aporta a los demás. No solo se trata de tuitear cosas tuyas de tu medio, sino bueno, luego también compartir el contenido, porque uno de los grandes pilares de Internet es la filosofía de compartir, ¿no? E informar en directo, como decíamos, cuando sea apropiado. Modelos de negocio de un medio digital. Bueno, hay varios, ¿no? Está la publicidad de Internet, ¿no? Y en los dispositivos móviles, que como veremos cada vez crece más. Patrocinio de contenidos y de eventos, también el desarrollo de aplicaciones para este tipo de dispositivos, smartphones, tabletas que sean de pago, vídeos patrocinados, el famoso muro de pago, el paywall, que puede ser total, o sea que no te dejen ver ningún contenido si no pagas, o parcial, determinando un determinado tipo de contenidos, modelos freemium que combinan bueno, el acceso a la información a lo mejor más ligera, de forma gratuita, y luego la que es más en profundidad, de valor añadido, que sea de pago, o que combinan que la web sea gratis, la aplicación de móvil sea de pago, y por supuesto los sistemas que están saliendo recientemente de socios o de comunidad, ¿no? En el que son los lectores los que sustentan directamente pues la economía del medio, ¿no? Nos vamos a detener en algunos de ellos solamente. Uno es la publicidad online, el típico display, los banners estáticos, dinámicos, etcétera, que en un modelo de negocio en el que se paga pues por las 1000 impresiones de página, coste por clic, coste por adquisición, porque pongas un contenido y de ahí la empresa luego consiga un contacto, etcétera, etcétera. Hay miles de fórmulas. ¿Cuál es el problema? Que quien gana hoy dinero, como decía antes María Jesús, con la publicidad online es Google, es Yahoo, no los medios de comunicación, sino este tipo de portales, buscadores, etcétera. Con una publicidad mucho más segmentada, mucha más información del usuario, y se están comiendo el mercado. O sea, el mercado de publicidad online decrece para los medios tradicionales. La tendencia, bueno, la publicidad en Internet cae, pero por el contrario está ascendiendo en los móviles, ¿no? El móvil se ha convertido en nuestro compañero inseparable del día a día y la publicidad está aumentando en este terminal. Y también los anuncios programáticos, es decir, mucho más segmentados. Este es un tipo de publicidad que seguramente de cara al año que viene dará mucho que hablar. Al usuario se le puede geoposicionar incluso a través de su móvil, puede recibir información de tienes un restaurante aquí al lado si te interesa, o sea, ahí hay miles de posibilidades por descubrir, ¿no? Nos detendremos también en el tema de los muros de pago que decíamos,
que puede ser un muro de pago duro, ¿no?, en el que toda la información sea de pago, absolutamente toda. Hay varios ejemplos. En Europa está Le Temps, en Suiza, Times y The Sun, en Reino Unido, y Prehop. Desventaja: no permite incorporar como audiencia usuarios que sean ocasionales, ni compartir contenidos en redes sociales, con lo cual los medios pierden la audiencia completamente. En Times ha ocurrido, ¿no? O sea, implementó su plataforma de pago total y cayó su audiencia muchísimo. Y el tema es que si no hay muchos suscriptores, pues tampoco tienen un modelo de negocio detrás, con lo cual hay un problema. No tienes audiencia, no te ganas tampoco por publicidad, por poca que sea en Internet, pero si no tienes suscriptores, pues estás en las mismas, ¿no? Entonces hay otros medios que, bueno, con mejores resultados adoptaron el muro de pago blando, ¿no? Es decir, algunos artículos son gratis al mes para el lector y el resto pues los tiene que pagar, ¿no?, una vez que ha consumido esos artículos. Ese es el modelo, por ejemplo, que ha seguido The New York Times con muy buenos resultados. Fue el pionero, Daily Telegraph, Financial Times. Pero bueno, los diarios económicos, por ejemplo, Financial Times, que funciona muy bien, también se debe al tipo de información muy especializada para un tipo de lector muy de alto nivel de información económica que necesita tener esta información y está dispuesta a pagar por ella, ¿no? Lo que está claro es que si es de pago, la información no puede ser lo que da todo el mundo. Tiene que ser información de más calidad, de más profundidad, que el lector vea que realmente le merece la pena pagar por ella. Bueno, otros diarios daneses y finlandeses. Mira, Il Sole 24 Ore en Italia es uno de los diarios que tenía un muro de pago duro y ha pasado a uno blando en vista también de los malos resultados, ¿no? Y ahora El Mundo en España pues ha arrancado también con esta estrategia. Ya veremos a ver cómo funciona. Se rumorea que el país lo hará en breve, a ver en qué queda, ¿no? Según datos del Instituto Reuters, el 10% al menos de los usuarios ya han pagado en países han pagado por leer noticias en empresa digital en Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Han pagado por algún contenido digital, es decir, un tercio más que en 2012. Se supone que de cara a un futuro irá aumentando esta tendencia, sobre todo si la mayor parte de los medios implantan este tipo de estrategias, porque ¿qué ocurre? Si otro medio te lo da gratis, si tú pones un muro de pago con prácticamente la misma información, nadie va a ir a tu web. Entonces, en este sentido, los medios deberían ponerse más o menos de acuerdo y decir, vamos a intentar tener una estrategia similar, ¿no? Bueno, estas son algunas gráficas que aporta el estudio Digital News Report de Reuters, en el que, bueno, pues se ve claramente por países pues cuántas personas han pagado o no han pagado por contenidos digitales en el último año. También, bueno, en España, por ejemplo, no hay muchas que hayan pagado, pero también depende de si los diarios están ofreciendo versiones de pago. En España hasta ahora no era así. La tableta, la plataforma reina, sí, las tabletas están creciendo de una forma brutal en el mercado. Las consultoras estiman que de todas las ventas de PCs que haya en el próximo año 2014, la mitad serán tabletas. Las tabletas están sustituyendo muchas veces a los portátiles. Es muy cómodo para el lector leer la información en una tableta y además no exige la inmediatez, a lo mejor, del smartphone, que cuando miras el teléfono tiene que ser todo como información muy rápida, muy básica. No. La tableta posiblemente la leas por la noche en casa tranquilamente, te apetece profundizar más en la información. Entonces los usuarios, bueno, si es información de calidad, están más dispuestos a pagar por ella, ¿no? Según comentan los analistas de Reuters Institute. De hecho, la tableta lidera el pago de contenidos de los 3 tipos de dispositivos que hay. Se ubicaría primero la tableta, o sea, el usuario paga más contenidos a través de la tableta, luego en segundo lugar del smartphone y finalmente en el ordenador. Aplicaciones de pago, bueno, pues esta puede ser otra vía también de negocio de cara a un futuro para muchos medios, ¿no? Crear aplicaciones ad hoc para sus smartphones, las tabletas, etcétera. En Europa, además, prolifera especialmente el pago de apps, de aplicaciones por contenido, curiosamente frente a otros países como Estados Unidos, ¿no? En Francia, España e Italia, un tercio de los que han pagado por leer noticias en 2012 lo hizo mediante una compra de aplicaciones. Entonces, muchos medios están lanzando a crear sus propias aplicaciones, ¿no? Incluso hay medios, The Wall Street Journal desarrolla aplicaciones financieras también para aquellos usuarios. Esta puede ser otra vía de ingresos, ¿no? Desarrollar otro tipo de aplicaciones más segmentadas, etcétera. Y bueno, el sistema de donaciones en el que los lectores se pueden hacer socios del medio, abonar una cantidad al mes o de forma puntual, en el que
bueno, pues si te haces socio, te dan cupones, te dan ofertas especiales, tus comentarios saldrán antes en las noticias que el resto de lectores, recibes antes la información, etcétera. Eso ya cada medio pues decide cómo hacerlo, ¿no? El diario, por ejemplo, Materia en España, también lo hacen, combinado por supuesto con la publicidad online. Y bueno, como conclusión, es evidente que los tiempos cambian y el periodismo también cambia y tiene que hacerlo, porque si no lo hace, bueno, cambiará, es que no queda otra. Y además el rol, lo curioso es que en esta época que es tan complicada, el rol del periodista no solo es importante, sino que cada vez lo es más y además cada vez tiene más capacidad creativa, cada vez puede hacer más cosas, tiene más posibilidades, porque el hipertexto es un medio que otorga posibilidades infinitas, ¿no? El problema, bueno, pues los modelos de negocio, ¿no?, de este sector siguen siendo inciertos. ¿Qué funcionará? Funcionará el muro de pago, parcial, total, también según qué medios lo hagan, si lo hacen todos o no, las aplicaciones de pago, ¿cuál es la clave? Los lectores se harán socios de medios que realmente les fidelicen. La clave no la tenemos ninguno, entonces ahí quedan las tendencias y ya veremos cómo va evolucionando este sector. Pero lo que está claro es que, como decía Lionel Barber, editor del diario económico Financial Times, es que las noticias ya no se dan en los periódicos, sino en la web, o sea, bueno, en la web, en el smartphone, o sea, son digitales. El lector es digital cada vez más y el periodista tiene que serlo. Pues muchísimas gracias a las dos. A mí me ha resultado muy interesante. Yo como conclusión, y esto es una opinión personal, bueno, yo vengo de banca antes de dedicarme a la docencia, y la sensación que tengo en general en todos los sectores en general es que los mercados se están achatando. O sea, yo la sensación que tengo es que de aquí al final de la década, en general, en todos los sectores van a sobrevivir tres tipos de empresas. Las que son grandes, muy, muy grandes, y tienen una masa de clientes enorme y tengan márgenes más estrechos o más altos, tienen volúmenes de venta muy altos. Las que son muy pequeñas, tienen unos costes fijos muy bajos y necesitan un nivel de ventas muy bajo, por tanto siguen sobreviviendo. Es decir, la empresa para la que 1 millón de euros le supone un margen por encima del 35% y aguanta, o las empresas que son muy específicas y que venden algo que es muy propio y como muy nicho. Entonces yo tengo la sensación de que, escuchándoos a las dos, en el sector de medios de comunicación se está produciendo exactamente lo mismo. O sea, están aguantando el New York Times y Financial Times, que son dos bicharracos descomunales, que además lo hacen muy bien. Y a mí el Financial Times particularmente, bueno, yo es que vengo de banca, entonces el Financial Times me parece buenísimo. De hecho, le va bastante mejor que al Economist, precisamente porque yo creo que la información que ofrece, en mi opinión, es bastante mejor. Y además el modelo freemium, en principio, yo creo que funciona. Y luego están las que son muy específicas, que el Financial Times además es que es muy específico, o sea, realmente para asesorar una serie de clientes, además te sirve como hasta, no solo que lo digas tú, sino que lo está diciendo el Financial Times, cómo explicarlo, es como de prescripción. Y luego, precisamente lo que comentabas tú al principio, y luego también lo has comentado tú, que es la cantidad de medios digitales pequeñitos, o sea, con costes muy, muy, muy bajitos, que van como en la línea, pero a poco que vendan van aguantando. Entonces yo tengo la sensación de que, y aquí la cuestión es, por lo menos en España, es que en España no tenemos ningún Financial Times, con todos mis respetos, ¿no? O sea, yo no veo ni al País, ni al Mundo, ni al ABC como un equivalente al Financial Times, por lo menos, igual me equivoco, en lo que es información en español, que me puedo estar equivocando y me decís, no, el Mundo de Latinoamérica es un pepinazo, que puede ser. Y yo creo que los medios de comunicación tradicionales en España se están encontrando con eso. O sea, no soy muy específico y soy demasiado grande para ser pequeño, y por mucho que intente adelgazar, sigo siendo demasiado grande para ser pequeño. Entonces, no sé, es mi sensación, que yo creo que el problema que tienen estas grandes cabeceras es precisamente eso, que por mucho que adelgacen, seguirán siendo demasiado grandes para ser pequeños, y si quieren ser demasiado pequeños, perderán la imagen de marca que tienen ahora mismo. Vamos, no sé, sin ser del sector, es, o sea, muy brevemente la conclusión a la que llegaría. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo mucha más capacidad de supervivencia a estos medios pequeños, que por cierto yo no conocía, porque claro, si me estáis diciendo que sus costes son tan limitados, en cuanto metan alguna donación, en cuanto sean capaces de captar algo por publicidad, irán tirando. De todas maneras, habiendo 1.100, digo yo que
O sea, voy a decirlo de una manera muy light. Se depura, o sea, se limpiará mucho, ¿no? Porque 1100, a ver, el mercado español da para lo que da, quiero decir, que no sé si da para 1100 medios digitales, por muy pequeños que sean. No sé qué pensáis vosotras. No, o sea, 1100 efectivamente son muchos y sucederá como todo, ¿no? Hay un periodo, yo creo ahora también de eclosión, que está muy motivado por la salida masiva de periodistas de medios tradicionales que encuentran en montar sus propios medios digitales una salida profesional. Entonces ahora mismo está habiendo una eclosión, evidentemente. Bueno, pues el mercado también irá colocando las cosas en su sitio, ¿no? Pero es verdad que, aparte de que nacen con unas estructuras más livianas, con unos costes ajustadísimos, es que no tienen ningún problema en pues eso, coger y poner la información de pago, porque Infolibre considera que la información, y además lo dice, la información tiene un valor y tiene un precio y por tanto hay que pagar por ella. Entonces, desde el primer momento tú sabes que si quieres leer esas noticias, entonces ya el medio es el que se tiene que preocupar de ofrecer algo lo suficientemente interesante como para motivar que pagues unas cantidades muy pequeñas y que efectivamente para un lector interesado si te van a dar una información de calidad vas a pagar por ello. ¿Por qué la gente paga por el Financial Times? Porque es la Biblia. Entonces la Biblia, o sea, si no la puedes tener gratis, pues pagas por ella. O sea, no te queda otra, porque para el que se mueven, porque el Financial Times hace variar las cotizaciones en bolsa y el Financial Times hace cambiar decisiones en los consejos europeos. Entonces es un medio tan influyente que realmente está ofreciendo algo de tanto valor que la gente va a pagar por ello. El problema, como decía Esther, es que te tienes que diferenciar. Si ofreces lo mismo que el otro, ¿por qué alguien va a pagar por tu contenido? Entonces ese es el quid de la cuestión. Y eso también, o sea, por eso el panorama, digamos, de este recorte brutal que se está produciendo en los medios de España, en los grandes medios españoles, es un arma de doble filo, porque para generar contenidos de calidad, o sea, la información cuesta, elaborar una buena información cuesta dinero, porque tienes que tener, o sea, investigar una información, levantar una noticia, eso cuesta tiempo. Si tú tienes periodistas que tienen que estar haciendo desde el primero de la mañana la crónica parlamentaria en Twitter, en el blog, y luego escribir, y luego la crónica del día siguiente, y luego están por la noche no sé dónde, ese periodista no puede estar investigando. O sea, tienes que tener gente para que esté investigando y levantando temas, para que el contrastar una noticia significa que tú tienes que hacer 7 llamadas para encontrar a las personas que te den la información veraz y contrastada de manera que tú se lo puedas ofrecer y eso requiere tiempo y requiere tener una plantilla que tengas suficiente gente para hacer el día a día y gente para el otro. ¿Qué sucede? Que yo creo que ahora la calidad de la información se puede resentir, yo creo que sí, que se puede resentir de todos estos procesos de ajuste y de reconversión. Y yo lo de los grandes medios españoles, pues ya veremos. Ya veremos. O sea, yo no tengo nada claro que los grandes grupos editoriales puedan sobrevivir todos, ¿no? Tienen unos... Yo tampoco, en banca, de hecho, no ha sobrevivido los grandes. Y el que ha sobrevivido ha sido porque banca es un sector que se rescata, o sea, digámoslo así de claro. Si no, habría habido algún gran grupo, bueno, más de uno y más de 3 que no habrían aguantado. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con tu lectura. No sé si aguantarán mucho más. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Esther, como tampoco hay una vía como muy clara. O sea, la duda es directamente. O sea, yo me imagino si fuera el director financiero que a mí el negocio me importa, pero a mí lo que me importa es la cuenta del EBITDA al final. Yo diría, vale, pero, o sea, la cuestión es seguir echando pasta a ver cuándo lo tenemos claro o llegar a un punto en el que decimos, bueno, mira, pues nos dedicamos solo a esta partecita que es la que hacemos bien. No lo sé, igual me equivoco, pero yo creo que más temprano que tarde se acabará llegando a ese punto, porque la sangría es muy larga, llevan ya 5 años. Pero lo que está claro es que para hacer buena información hay que tener recursos. The New York Times tiene muy buena información, hacen, yo qué sé, cual salía hace poco el tema del espionaje de la NSA y todo esto, pues que sacaban un especial con infografías, vídeos, documentos de todo tipo, cosas extraídas de bases de datos con el periodismo de datos, o sea, hacían un verdadero periodismo transmedia, pero es que tienen mucho equipo detrás. Y entonces es imprescindible que haya recursos para hacer buen contenido. Es la pescadilla que se muere la cola. Si el contenido no es bueno, el lector no lo va a pagar, porque además tienes gratis un montón más de contenido. Entonces, o haces algo muy, muy diferente,
o si no, nadie va a pagar por tu producto. Pues a mí me resulta interesantísimo. La verdad es un sector que sinceramente tampoco me había... O sea, nunca me había parado a analizarlo. No sé si tenemos alguna pregunta, Borja. Fantástico, genial. Vale, voy a intentar, es una pregunta un poco retórica, pero me gustaría que la clarificaras. Claudio de Twitter. Muchos periódicos nos dan noticias online en tiempo real, mal redactadas y llenas de errores. ¿Es esto lo que quería? Claudio de Twitter lo que nos pregunta es si lo que estamos buscando es lo que está sucediendo en muchos casos ahora, que medios digitales saquen información en tiempo real, bueno, pues mal redactado, que bueno, yo creo que es parecido. Bueno, yo no voy a dar mi opinión, pero yo creo que es muy parecido a lo que comentabas tú en el caso de esta periodista que estaba ahí en el momento y lo comentó. Yo imagino que dependerá del periodista, claro. Bueno, depende, pues, por supuesto, depende del periodista, pero hay que entender, claro, cómo... Os pongo el ejemplo de un periodista, de un cronista parlamentario, ¿no?, que escribe para un periódico. Hasta ahora, este cronista parlamentario pues estaba en la sesión de control, tomaba sus notas, cuando terminaba la sesión de control se iba a hablar con los diputados y con el ministro, había habido un rifirrafe de no sé qué, tal diputado había sacado tal dato, iba a que le diera más información, tenía toda la mañana para estar trasteando en los pasillos del Congreso, obteniendo información diferenciada de la del resto de los colegas, cada uno iba hablando con su diputado, con sus fuentes, y luego por la tarde escribía tranquilamente su crónica de lo que había pasado con el trasfondo, lo contextualizaba, además añadía los datos que él había obtenido. Tal. Eso requiere tiempo. ¿Qué sucede ahora? Que ese mismo periodista está en la sesión de control y mientras él está tuiteando lo que dice el rifirrafe entre Rajoy y Rubalcaba, pongamos por caso. Y entonces, cuando termina la sesión de control, en lugar de poder salir a hablar con los diputados, resulta que en el periódico le han dicho que tiene que grabar un videoblog con lo que ha dado de sí la sesión parlamentaria. Pero es que además le están llamando de la edición digital, oye, mándanos la primera crónica. Ya no te digo si es un gran debate, un debate sobre el estado de la nación en la que además lo que te piden es la crónica de color y que expliques cómo ha estado el presidente del gobierno y pues eso, el leer entre líneas lo que tal, o los anuncios que ha hecho, el alcance que tienen. Entonces, y todo eso lo quieren para allá. Y no vale con que lo escriba la persona que está en la mesa, porque ¿qué es lo importante? Que tú, el periódico, a la hora de haber terminado, a la media hora o a los 5 minutos de haber terminado Rajoy, esté la crónica firmada por el fulanito de tal, que es el periodista de ese periódico que tiene prestigio como cronista parlamentario. Es decir, ¿se cometen fallos? Bueno, sí, y la rapidez yo creo que está reñida muchas veces con la calidad. Yo sí lo creo. A lo mejor en esto yo soy un poco analógica, pero sí que es verdad que creo que se cometen, la información, la buena información necesita un pozo, necesita un tiempo y cuando tú te pones a escribir necesitas tomarte tu tiempo y sobre todo para elaborar una buena información contextualizada necesitas tener datos para poder situarla. Si además quieres añadir algo más de lo que todo el mundo ha visto, porque eso se ha retransmitido en directo, necesitas ir a tus fuentes y hablar con ellas y todo eso necesita tiempo. Y la falta de tiempo y la escasez de personal yo creo que claramente va en detrimento de la calidad de la información. Sí, está claro. A mí me ha quedado clarísimo. Es como si te pidiera preparar una clase en 5 minutos. Claro. Y después salgo y haré lo que pueda. Sí. Sí, adelante, por favor. Bueno, Julio Pérez, desde Twitter también, ¿son rentables hoy en día los periódicos digitales? No lo queráis comentar. Julio Pérez nos pregunta si los periódicos digitales son rentables ahora mismo. Bueno, es lo que comentábamos antes, como la estructura de un periódico digital suele ser muy pequeña, bueno, pues a poco que hagas alguna acción y demás, puede serlo. O sea, el problema son los grandes medios tradicionales que la caída brutal que están teniendo en publicidad tradicional no la están rentabilizando tampoco en Internet, porque al final la publicidad se la está llevando Google, ¿no? Pero bueno, si eres un medio digital pequeño, haces determinadas acciones, yo qué sé, pues también de promoción de eventos, de tal, hay miles de fórmulas, o con el tema de las apps y demás, pues sí puedes alcanzar una rentabilidad. Es complicado, pero es más fácil llegar a ser un medio rentable si eres un medio digital más pequeño, más flexible, desde luego, que un gran grupo, con todas las estructuras que arrastra desde años atrás, en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Y además eso, yo creo que
los nuevos medios ensayan fórmulas diversas. Desde luego el cooperativismo, lo que comentaba tener socios, tener suscriptores y por supuesto la publicidad. Ninguno puede rechazar la publicidad, y además lo que sí que hay que tener claro es que seas digital, seas como seas, la independencia o la sostenibilidad económica es lo que hace a un medio ser independiente y poder ofrecer información veraz, ¿no? Si dependes de que te financie una empresa, pues pierdes lo fundamental para un medio, que es la independencia y por tanto la credibilidad. Vale. Voy a repetir otra vez. ¿La especialización podría ser una alternativa para los medios de comunicación y por lo tanto para los anunciantes? Julio Pérez también nos hace otra pregunta que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que yo creo que él piensa, que es que si la especialización pues puede ayudar a rentabilizar los medios y a ser más atractivo para algún anunciante. Sí, es lo que decíamos antes, el Wall Street Journal pues es lo que es también, porque es un medio muy muy especializado, muy de nicho para un tipo de audiencia muy selecta, y está claro que cuanto más te especialices, más sepas de un área, pues el lector lo valorará y al final pagará por la información, ¿no? Sí, la especialización siempre ha sido importante, tanto por el medio como por quien escribe, ¿no? Y yo creo que el tener buenos, y volvemos un poco también a lo anterior, el tener buenos especialistas que conozcan bien el terreno en el que se están moviendo, que conozcan bien ese mercado, que conozcan a todos los actores que hay en él y que tengan fuentes y recursos para obtener información diferenciada es fundamental. Sí. Que cómo vemos la crisis, a ver. ¿Cómo deben asumir los periodistas la crisis online? La crítica a noticias mal redactadas y la baja credibilidad. Bueno, pues es que el periodista lo que tiene que hacer es un buen trabajo dentro de los recursos limitados que hay, pues explorar al máximo las posibilidades que te aportan los medios digitales. Por supuesto, seguir manteniendo los valores tradicionales del periodismo, es decir, de que sea veraz la información, las fuentes sean fidedignas, etcétera, etcétera. O sea, ser periodista digital no quiere decir que se haga peor el trabajo, ni mucho menos. Es otro canal, o sea, es otro medio que varía, o sea, el lenguaje, tal, pero desde luego no tendría por qué ser menos creíble. Otra cosa, lo que decimos, si hay pocos recursos y se hace todo rápido, tal, pues... Vale, lo vamos a cambiar. Tomando una de Jerónimo, con la ciudad vía mail. Orbit, la plataforma del mundo, es de pago. ¿Debe ser un modelo de referencia para los demás medios? Sí, bueno, Jerónimo nos pregunta por lo que comentabas tú antes, Esther, que es lo que ha sacado ahora el mundo, que sí, bueno, pero es un modelo muy parecido, yo creo que el Financial Times y el New York Times, es decir, tengo una serie de noticias que son gratuitas y son otras que suelen ser de pago, que a mí personalmente cuando leo El Mundo las que más me interesan suelen ser las de Orbit, o sea que yo creo que mal no lo están haciendo, a mí personalmente, y luego habrá alguno que diga, pues mira, Juan, a mí me parece un castañazo, pero yo por lo menos, o sea, no las pago, pero digo, esta sí que la leería. Pero fíjate que Orbit ya, o sea, que El Mundo, perdón, ya ha superado el modelo de Orbit, o sea, hasta hace, ha sido un mes, ¿no? Cuando han lanzado. hace poco. Ellos tenían una web abierta con unos contenidos diferentes a los del periódico, en edición impresa, que era lo que era Orbit. Orbit era la edición impresa, Sí, con la maquetación tradicional. Con la maquetación tradicional, que tú vas pasando el visor de páginas, la página del periódico, pero en tu ordenador o en tu tableta, ¿no? Y entonces, en la edición digital tenían otras noticias escritas normalmente por la redacción del Mundo.es, y en algunos casos cuando tenían digamos el scoop del día del Mundo, tenías la entradilla y luego tenías que pagar. Pero ahora han cambiado, o sea, ese modelo, y tú te suscribías al Mundo, o sea, a Orbit, y podías entrar además en el Mundo en expansión, en otros periódicos de unidad editorial y tal. Pero ahora han cambiado y ahora han puesto lo que comentaba de un muro de pago blando, porque tienes una serie de noticias. Ahora todo el contenido que hay en la web
cualquier noticia es la noticia que ha aparecido en la edición impresa o noticia del día que se ha elaborado para la edición digital. Y tienes, no sé si son 20 o 25 noticias al mes gratis. A partir de la noticia 26 ya tienes que pagar. O sea, es un poco el modelo también del Financial Times, ¿no? Y el New York Times, sí, que le está dando muy buenos resultados. Entonces, han mirado, quiero decir, que desde la pregunta que nos hacen de todo, yo tengo dos productos diferenciados, uno que es el digital, que es todo abierto, y otro que es la edición en papel, que es la que preservo y está toda está cerrada, es de pago. Ahora que han hecho una fórmula mixta, con lo cual se ve que el modelo Orbit no les ha funcionado exactamente bien, y están intentando estos otros. Y como decía Esther, que yo creo que es una cosa importantísima que ha señalado ella, el problema es lo que haga la competencia, mientras tu competencia... O sea, claro, si sí, tu acordaos que el competencia país tiene- tuvo una época Claro. de adoptar esta estrategia de pago que no le siguió el mundo y al final no. Es que o lo hacen todos o si no, no va a funcionar. Y los bandazos que dan, o sea, en el caso del país es muy paradigmático. O sea, era todo gratis, todo de pago, Sí. todo gratis no, porque también hicieron lo del kiosco y más, y Sí, también pero era un que no ha poco, pero que es una funcionado fórmula. también. Yo siempre he dicho, cuando lo cerraron todo y luego lo abrieron todo, o sea, por ejemplo, la hemeroteca del país, eso es algo por lo que la gente pagaría y es gratis. O sea, en su momento cuando lo hicieron de pago, era de pago, pero eso es un servicio que es impagable. O sea, el poder acceder a cualquier noticia publicada, además es fantástica, en todo digitalizado, bueno, es una maravilla, es un acceso rapidísimo, tal. Eso es un servicio por el que alguien pagaría, bueno, pues es gratis. Sí, yo creo que sí que pagarían por esa hemeroteca, Claro. yo estoy de acuerdo contigo, sí. Seguro, además, sí, sí. El problema es que se ha habituado al lector a que la información es gratis y la información tiene un precio porque cuesta mucho hacerla, hay que pagar a profesionales para que la información sea de calidad. Entonces hay que cambiar la mentalidad. Bueno, también está cambiando, pues si es que ha pasado en más industrias, pues la música, los libros, está llegando, o sea, se está digitalizando todo, el lector no paga. Se irá poco a poco adoptando. Ahora, por ejemplo, en el tema de la música, pues hay plataformas de suscripción mensual, etcétera, etcétera. Al final yo creo que iremos a la suscripción en Internet. Tiene que ser una de las vías, o eso, o el tema de los socios, que los propios lectores sustenten un medio al que sean fieles. Quizá por ahí va la cosa, pero desde luego tiene que haber una financiación, porque la publicidad online no funciona. Bueno, funciona con los Google y toda esta gente. Lógico. Voy a hacer una pregunta porque queda un poquito. Alexandra, desde un tema así. Blogs y redes. Noticias que no son propias. ¿Existe algún método de control? ¿Podrías explicar? Esa es una buena pregunta. Sandra quiere saber si hay algún método de control a las noticias que salen en blogs y en redes. No, pero bueno, a ver, es que si tú haces o sea, si tú no eres periodista, eres una persona de la calle que te gustan las flores y decides hacer un blog de flores, bueno, pues eso es lo bonito de Internet, ¿no? Tú puedes ahí expresar lo que quieras. Otra cosa ya es el periodismo, y por eso el periodista tiene que diferenciarse de cualquier otra persona que escriba de sus aficiones, porque es otra, lo que decíamos antes, tiene que tener otra mirada, otra forma de ver la realidad y de plasmarla. Entonces, pero bueno, que haya contenidos, sí, muchísimos en Internet, proliferan, bueno, es una barbaridad. Claro, eso es lo que comentábamos antes, que lo que se genera también es muchísimo ruido, ¿no? Y que, Claro. sobre todo las redes sociales, lo que son es un terreno abonado para el rumor, ¿no? Sí. El cómo se propagan rumores, bueno, pues desde muertes de famosos, que de repente alguien dice, te empieza a correr por ahí que se ha muerto no sé quién. Y eso es muy curioso porque, también lo decía antes Esther, o sea, muchas veces una noticia la genera un tuit. Pero claro, la diferencia entre el medio de comunicación o el periodista y el ciudadano de la calle es que yo como ciudadana puedo retuitear esto porque me parece muy gracioso, no sé qué. Si yo soy periodista, en mi credibilidad y en la de mi medio y en la de mí mismo como marca, va el que si yo publico algo, sea verdad. Porque en el momento en el que lo que yo publico deja de ser verdad, pues dejaré de tener credibilidad como periodista. Lo que pasa es que, claro, los millones de usuarios de Twitter, pues las noticias, pues, yo recuerdo, es que ahora creo que fue un secuestro, parecía que habían secuestrado un avión, o sea, de repente se montó una bola en Twitter tremenda. ¿Qué pasa en esos casos? O por lo menos, ¿qué hago yo? También a lo mejor luego por formación profesional yo acudo a un medio, o sea, si yo empiezo a ver en Twitter que están hablando de un secuestro de un avión,
voy a un medio de comunicación. Si no está ahí, hasta que no lo veo en un medio de comunicación, no le doy credibilidad a esa noticia, ¿no? Claro, sí, de ahí el periodista se tiene que diferenciar, ¿no?, de alguien que escriba un blog sobre lo que sea, vamos, a nivel personal. Pero cualquier blogger que escriba de lo que sea, de plantas o de hormigas, si termina teniendo claro, éxito y teniendo una comunidad y teniendo seguidores, es porque tiene credibilidad y porque la gente que también le gustan las plantas le gusta leerle porque sabe que lo que dice está bien informado, les da consejos útiles, lo que sea, ¿no?, que se mueva en ese mundo. Si es un cantamañanas que escribe que le gustan los claveles rojos, pues nadie le hará ni caso. O sea que de lo que sea, de lo que escribes, y tu éxito y tu credibilidad la va a marcar eso, el que tus contenidos sean interesantes e interesen a la gente. Osvaldo pregunta qué os parece las personas que mueven la noticia en el momento en el que sucede. Bueno, es que es lo que las redes sociales lo que te brindan es eso, ¿no? Un canal de comunicación espectacular. Bien, ¿no? Pero la relación con la prensa, ¿cómo...? Bueno, es que el periodista sí, claro, o sea, efectivamente puede estar pasando algo, lo tuitea alguien cualquiera y un periodista, pero luego el periodista, es que el papel del periodista ya no es solo, porque es que es lo que comentaba María Jesús, en una convocatoria de prensa, posiblemente la propia empresa dé en Twitter antes la noticia que el periodista, porque está diciendo, estamos presentando tal, pero ahí tú le tienes que aportar la profundidad, el contexto, el análisis, o sea, pues sí, o sea, vestir la información de otra manera, ¿no? No solo es la doy el primero, es que ya no cuenta, a lo mejor eso sí que ha cambiado con las redes sociales, ¿no? Ya no es, tengo la exclusiva, doy yo el primero esta noticia, venga, a ver quién la da primero, no, es quién la da mejor, quién la da con mayor profundidad, con más calidad. Lo que es verdad es que, claro, se multiplican. Estoy pensando así en alguna noticia reciente, por ejemplo, cuando bajó el Banco Central los tipos de interés, que además fue inesperado, ¿no? La noticia la dan los medios, ¿no? Las agencias y tal, y lo publican en Twitter, pero es que inmediatamente se convierte en trending topic en nada de, en 5 minutos, porque de repente empieza a haber una cantidad de gente que está tuiteando eso, y que ya empiezas a ver, pero bueno, eso, ciudadanos que están hablando de qué va a pasar con las hipotecas, que ya están generando una conversación sobre eso. Es decir, es verdad que el efecto multiplicador que tienen, y que es curioso, a mí me resulta sorprendente que gente que no se dedica pues a la información, noticias de este tipo, realmente se dedica a estudiarlas con esa inmediatez y esa rapidez. A mí sí que es algo que me llama la atención, porque demuestra, a mí me parece estupendo, porque demuestra un interés por la información pues muy sano y muy estupendo. Que es un reflejo, porque hace poco hablaba con alguien sobre este tema de las redes sociales, ¿no? De por qué calan tanto en países como España, ¿no? Por ejemplo, es que es un reflejo de cómo somos los españoles, ¿no? Rápidamente, o los latinos, rápidamente se lo vas a contar al de al lado y a tu amigo, pues sabes que no sé qué, pues tienes ahora una herramienta espectacular de comunicación que le llega a muchísima gente, pues lo utilizas al final. Sí, pero este es un ejemplo muy bueno, porque a mí lo que me interesaba, o sea, yo lo que me cuenta la gente por Twitter es fantástico, pero a mí lo que me interesaba es el análisis del Financial Times y cómo va a afectar esto a este mercado, a este, en un mes, en 3 meses. O sea, que yo sí estoy de acuerdo con vosotros en lo que decíais antes, que no es solo la noticia en sí. O sea, el que yo sepa el primero que van a bajar tipos de interés, digo, pues, sí. O sea, es interesante, si es que estoy pensando muy financiero. Si voy a hacer operaciones muy a corto, en el que voy a sacar una rentabilidad muy a corto, porque soy el primero en hacer la operación, pero es que ya no es el caso. O sea, ya no es, porque ya no tengo que llamar a mi broker para hacer la operación. Yo ahora me meto online, hago la operación yo y fuera. Y si no, a mí lo que me interesa es, vale, y ahora que sé que esto está sucediendo, ¿cuál va a ser mi estrategia para los próximos meses o las próximas semanas? Y eso el que me lo dice es el del Financial Times, que coge, se sienta y dice, a ver, este que sabe de renta fija me va a contar no sé qué, este que sabe de renta variable en Asia me va a contar no sé cuántos, este que sabe... O sea, que yo sí estoy de acuerdo con vosotras en que, y es lo que decíamos antes, que además lo comentaba un alumno, el que está especializado y te da la visión, ¿cómo decir esto? La visión útil en cómo te va a afectar a ti de la noticia en sí. Yo sí que creo que eso, yo de hecho no solo estaba dispuesto a pagar por esa noticia, sino que la pagué.
Te dije, a mí esto me interesa a mí personal de cómo voy a hacer mis inversiones ahora, yo que sé, en función de una serie de, pues, de decisiones que tengo que tomar, ¿no? Y yo sí que creo que es lo que comentabais las dos durante todo este rato, es decir, que el periodista tiene que seguir yendo más allá y decir, vale, y ahora esto, ¿cómo va a afectar? Voy a darle más profundidad al tema y voy a analizar realmente lo que sucedía. Aquí lo que comentabais las dos antes, lo que decías tú antes, cuando el que está en el Parlamento tiene que estar tuiteando, ya no tengo tiempo de seguir recabando información, de exactamente, por lo que comentábamos, cuál es el impacto de que el presidente haya dicho esto para este y lo otro, que eso lo hacía antes, no voy a decir tranquilamente, pero con menos celeridad, que yo creo que comentabais las dos. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, a María Jesús y a Esther. A mí me ha resultado súper interesante. La verdad es que es un sector que no había analizado nunca, pero vamos, a partir de ahora lo seguiré con mucha más precisión. Y bueno, gracias a Borja, por supuesto, que es un community manager excelente, a Óscar, que es un crack de la tecnología, y por supuesto a todos los alumnos que nos seguís hoy por primera vez o con frecuencia. Y bueno, pues damos por concluida la web conference y bueno, gracias a todos y esperamos seguir contando con vosotros para próximas ediciones. Muchas gracias.